Muy buen día amigos, le habla Hans da Silva de Multiservicios Electrónica Integral Hans da Silva. Hoy vamos a hablar de un tema referente a las fuentes conmutadas. Vamos a seguir el tema de las fuentes conmutadas y vamos a hacer esta vez cómo ponerle carga a una fuente de alimentación. ¿Por qué es importante poner una carga de fuente de alimentación conmutada? Porque muchas veces tenemos que en el conector de salida dice, por ejemplo, una serie de voltajes 20 o 24 o 12, 5 voltios y su respectiva tierra, pero cuando tiene la carga puesta, al nosotros medir el voltaje, resulta y acontece que el voltaje o está caído o no está. Entonces nosotros debemos aislar la carga. ¿Qué es la carga? Bueno, la tarjeta que esté conectada a dicha fuente conmutada, llámese tarjeta principal o por ejemplo una mainboard, lo que nosotros llamamos mainboard, que es lo que generalmente es lo que trae la otra parte de un sistema, por ejemplo un DVD, un Blu-ray, un televisor LCD, etcétera. Entonces, nosotros al medir los voltajes de salida debemos asegurarnos si están presentes o no están presentes. Entonces, muchas veces no están presentes o están caídos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta y pensar y analizar qué es lo que está fallando, si la fuente de alimentación o si es la carga. Entonces nosotros vamos a hacer una medición de voltaje ahorita sin carga, ¿verdad? Esta fuente está en buen estado, pero yo voy a mostrar cómo medir voltaje primero en la salida de la fuente. Yo tengo aquí la punta negra del multímetro y lo tengo en escala de 200 voltios. Lo voy a poner en 20 voltios primero que nada. Y tengo acá una inyectadora con su respectivo cable de multímetro. Entonces yo lo que voy a hacer es conectar el positivo al multímetro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a prender. Ya está conectada la punta negra a través de una aguja a tierra y viene la positiva a la medición de voltajes. Vamos a medir el voltaje, por ejemplo, en los conectores. Y vean, aquí no tengo nada. Y aquí tengo el primer voltaje a medir. El primer voltaje a medir, ¿cuánto es? 5 voltios. Entonces tenemos los 5 voltios, que ese voltaje generalmente podría ser el voltaje de standby, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a primero a medir el otro voltaje. El otro voltaje es un poco más alto, creo que de 24, ¿ya? Y lo conectamos acá. Ahí está, 28.5. Uno pensará y dirá, pucha, ese voltaje no está muy alto, siendo de 24 voltios. La tarjeta refleja 24 voltios. Solo que estas fuentes conmutadas a veces, cuando están en ese orden, sin la carga, tienen un poco más de voltaje. Cuando tú le pones la carga, el voltaje baja a los 24 voltios. Vamos a hacer la prueba. ¿Cómo le vamos a poner la carga? La carga de 5 voltios simplemente se la voy a poner con uno de estos. Es un foco de 12 voltios de automóvil. Y vean que tiene dos terminales. Aquí están. Entonces, uno de los terminales va a ir, vamos a medir, vamos a ponerle carga a la fuente de 5 voltios. Ahí está, 5 voltios, voy a bajarlo para que ustedes lo vean. 5 voltios. Yo le voy a poner carga. ¿Cómo le pongo la carga? Uno de los terminales va a tierra. Ahí está. Y el otro terminal va a la inyectadora donde tengo los 5 voltios conectados. Y fíjense que me mantiene los 5 voltios y que esto enciende un poco. Ahí está. Está encendido. Es un poquito. Realmente, bueno, es un foco de 12 voltios, sí. Pero igual puede sostenerte la carga. Te la está sosteniendo. Y si no te la sostuviera, el voltaje se cayera. Ahora vamos a hacer una prueba aquí rapidito.
vamos a medir acá. Vamos a medir ¿qué pasa? Si yo hago esto, fíjate que el foco me enciende mucho, pero como son 20 y tanto de voltios, 24 voltios, yo no puedo meterle mucho porque si no me va a quemar el foco. Entonces lo más seguro sería ingeniárselas colocándole otro foco en serie. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente: voy a apagar el multímetro, voy a sacar esto de acá un momento y voy a sacar esto de acá un momento. Entonces, ¿cómo lo podemos poner en serie? Bueno, tenemos dos de estos acá y se conectan, por ejemplo, estos dos. Ahí está conectado. Entonces va así, uno va a tierra, ahí está, y el otro lo vamos a dejar acá conectado. Fíjense cuánto me marca, vamos a ver, 28 voltios. Y vean lo siguiente: yo voy a conectar el terminal que queda restante a los 28 voltios que había, y vean, ahí está, me refleja. Vamos a poner los foquitos para este lado para que lo puedan ver. Ahí está, y me bajó el voltaje de 28 a 23.8, casi los 24 voltios de la fuente, y me sostiene la carga, ¿cierto? Entonces lo que está conectado es uno de los terminales del foco a tierra y el otro terminal a los 24 voltios, y los focos encienden. Eso es una carga. Si en este caso no sostuviera la carga, el voltaje se cayera, y ahí es donde nosotros entraríamos a sospechar de la fuente de alimentación. Ahora la pregunta es: si no me sostiene el voltaje de la carga, ¿qué debo hacer o qué debo buscar en la fuente de alimentación? Generalmente, cuando no sostiene voltajes a la salida, podríamos, para asegurarnos, cambiar los capacitores en la salida. Pueden estar desgastados. Y una vez que nosotros cambiemos los capacitores de salida, volver a hacer la prueba, y lo más probable es que la falla se haya solucionado. Señores, esto es un pequeño video de Multiservicios Electrónica Integral Hans Da Silva. Apóyame, comparte la información, dale like, que próximamente vendrán muchísimos más videos. A todos mis seguidores, bendiciones y cuídense. Multiservicios Electrónica Integral Hans Da Silva. Chao, chao.